Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. En este vídeo os voy a contar cómo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, insultó y amenazó a todos los que éramos jueces y magistrados en la carrera judicial española cuando llegó a su cargo. Os voy a contar lo peor de todo, y es cómo cumplió esas amenazas y esos insultos y represalió a todos aquellos jueces que denunciamos la corrupción judicial, y por otro lado protegió, amparó e incluso promocionó a jueces que constituyen una verdadera mafia judicial en el seno de la carrera judicial española. Os voy a contar también cómo Carlos Lesmes llegó al Tribunal Supremo sin haber puesto ni una sola sentencia civil ni penal dentro de la judicatura, cómo accedió precisamente a esos cargos de la judicatura viniendo de la carrera fiscal, y también cómo, y esto es muy importante, creo yo, cómo durante 8 años, antes de su ascenso meteórico en la carrera judicial, estuvo ejerciendo cargos políticos nombrado por por uno de los presidentes del gobierno del PP, José María Aznar. Y cómo Carlos Lesmes posteriormente siguió, una vez que expiró su cargo establecido en la Constitución española de 5 años, siguió durante años nombrando jueces, dando regalos y represaliando a otros jueces, como precisamente y a otros magistrados, como fue mi caso. Por ello me pongo esta toga que tanto daño le hizo a Carlos Lesmes y que en tanto peligro puso a todo el sistema judicial mafioso que él permitió y que él fomentó, protegiendo, como digo, y amparando a muchos jueces abiertamente ilegales y abiertamente vulneradores de derechos fundamentales, y que cometían graves infracciones tanto disciplinarias como desde el punto de vista penal. Pues bien, a todos os tengo que dar como siempre las gracias. Creo que esto va a explicar perfectamente lo que ha pasado y lo que está pasando en la carrera judicial durante los últimos 10 años. Es inexplicable, evidentemente, lo que ha sucedido en la carrera judicial, y precisamente se explica por este señor. Como sabéis, yo, siendo magistrado de carrera y habiendo estado en juzgados de primera instancia, de instrucción, de lo penal, de vigilancia penitenciaria, fui también decano y miembro de Tribunal Superior, miembro de la Sala de Gobierno de un Tribunal Superior de Justicia. Cuando llegó Carlos Lesmes en el año 2013 a ser presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, llegó diciendo que a los jueces, en ese momento, evidentemente yo era magistrado de carrera, llegó en el 2013, justo el año en que yo empecé a denunciar la corrupción judicial, siendo magistrado, la corrupción judicial que existía dentro de la carrera judicial. Carlos Lesmes, según llegó, dijo: literalmente, lo podéis ver en los medios de comunicación, si le dais a cualquier buscador lo ponéis. Carlos Lesmes dijo al llegar, siendo presidente del Tribunal Supremo cuando fue nombrado: a los jueces se les controla con el palo y la zanahoria. Es evidente que es un evidente insulto a todos los jueces y a todas las juezas, a todos los magistrados y a todas las magistradas que en ese momento ejercíamos en España, porque por un lado, evidentemente, lo del palo y la zanahoria se usa respecto de los animales como son los burros. Es obvio que es un insulto indirecto y un menosprecio brutal a todos aquellos que eran jueces y magistrados de carrera, no como él que accedió a determinados puestos a través, como vamos a ver. Y por otro lado, era una evidente amenaza. A un burro se les controla con el palo y la zanahoria, y a los jueces al parecer igual. ¿Y eso qué significaba? Que si tú eres dócil, que si tú tragas con todo, que si no haces nada y les lames bien las partes que hay que lamerles, a ti se te darán las zanahorias dentro de la carrera judicial. Pero por otro lado, si tú denuncias la corrupción judicial, por otro lado, si tú te opones a las ilegalidades que se llevan a cabo por el Consejo General del Poder Judicial, vas a tener literalmente palo, como fue, curiosamente, mi caso. Yo denuncié, como sabéis, la corrupción judicial, denuncio luego ya posteriormente esa corrupción judicial ampliada, lo que constituye una verdadera mafia, y cómo el propio Consejo General del Poder Judicial, con Carlos Lesmes a la cabeza, me ha represaliado, me ha suspendido empleo y sueldo sin que concurra causa legal, no se han tramitado mis bajas y se me ha apartado de la carrera judicial cuando aún incluso podía, en el plazo que yo tenía para recurrir.
falseando incluso los expedientes para ello. Eso evidentemente será motivo de otros vídeos, pero podéis ver de qué estamos hablando. Este Carlos Lesmes, como veréis, sí que se ha comido muchas zanahorias judiciales en su vida y por eso llegó donde llegó, y lo vamos a explicar. Son hechos, datos objetivos, ahí están, y los podréis comprobar. Él calla, todo el mundo calla que ha sido un cargo político del Partido Popular y que a partir de ahí se produjo un ascenso brutal en su carrera, porque él además no era juez, era fiscal. Pues bien, lo primero, antes de todo, como sabéis, en este canal llamamos a Carlos Lesmes la gran garrapata judicial. ¿Por qué? Pues porque según la Constitución española, el Consejo General del Poder Judicial se nombra y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo se nombran por 5 años. De 2013 a 2018 debió actuar este señor. Pues bien, lo cierto es que posteriormente permaneció 3 o 4 años más, nombrando a todos los jueces en los puestos más importantes, supongo que para que ahora protejan todo su legado, entre comillas, y todas los palos que dio a los jueces honrados y todas las zanahorias que repartió ilegalmente y que por supuesto vamos a ir viendo en este canal. Por eso le hemos llamado la gran garrapata judicial, el garrapato judicial. Se aferró al cargo, chupó todas las prebendas, por supuesto los sueldos del cargo, y fue preparándose su salida nombrando puestos claves. Por eso ya le denuncié yo también a Carlos Lesmes y salió incluso publicado, instándole a que no nombrara más jueces, más magistrados en los altos esferas, que serían los que tendrían que juzgarle a él. Ahí está, y eso pues lo iremos desarrollando. Pero creo que es muy significativo que repasemos la carrerita judicial, la gran carrera zanahoril de zanahorias, todas las zanahorias que se ha comido ese Carlos Lesmes, ese adalid de la justicia, entre comillas, española. Pues bien, Carlos Lesmes aprobó exactamente la misma oposición que yo. Hay años que las oposiciones de juez y fiscal van unidas. Entonces tú apruebas la oposición y tienes que decidir entre ser juez o ser fiscal. Yo decidí ser juez. Carlos Lesmes decidió ser fiscal y por allí se fue fiscal. Es decir, Carlos Lesmes jamás puso ni una sentencia ni civil ni penal. Pues bien, eso evidentemente Carlos Lesmes, que ya es muy mayor, le aprobó la oposición años antes que yo. Pero bien, aprobó la oposición y era fiscal. Después de ser fiscal, aprobó otra oposición que existe para poder acceder como juez de lo administrativo, de lo contencioso administrativo. Y así Carlos Lesmes aprobó esa oposición y saltó de la carrera fiscal a la carrera judicial, pero a una sala de lo contencioso administrativo. Y allí Carlos Lesmes seguía sin poner ni una sola sentencia civil ni penal. No ha puesto ni una sentencia civil y penal. A esas alturas ya llevaba añitos trabajando dentro de la fiscalía y ahora de la carrera judicial. Sentencias, Carlos Lesmes, 0. A esas alturas yo, a pesar de ser mucho más joven que Carlos Lesmes, había puesto ya unas pocas sentencias quizás civiles y penales, unos cuantos miles en el mismo tiempo que él podía haber estado en la carrera judicial. Él, 0 de experiencia, por supuesto, ningún otro cargo. Pero aquí existe la gran zanahoria. Aquí Carlos Lesmes se come esa primera enorme y grandísima zanahoria. Supongo que para llegar a esta gran zanahoria ya se había comido varias zanahorias previamente. Y es que en el año 1996 a Carlos Lesmes le nombran director general de objeción de conciencia. ¿Y quién le nombra esto a Carlos Lesmes? El señor, el anterior, uno de los presidentes del gobierno de España, el presidente José María Aznar. Por lo tanto, Carlos Lesmes pasa a ser no ya juez, sino pasa a ser un político. Ejerce como director general, evidentemente nombrado a dedo por los políticos. Posteriormente, Carlos Lesmes, en el año 2000, es nombrado director general de la relación con las administraciones públicas. También por el presidente del gobierno, José María Aznar. Sigue teniendo un cargo político.
Curiosamente, dentro ahí, pues, suponemos que empieza a comer bien zanahoria, y por lo tanto, a día de hoy, Carlos Lesmes había estado de fiscal, había estado un poquito de tiempo poniendo sentencias en lo contencioso administrativo y ahora comía zanahorias políticas. Pues bien, a partir de ahí, Carlos Lesmes empieza las gestiones, como político, empieza, entre otras cosas, a influir, negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP. Pues bien, a partir de eso, en el año 2000, Carlos Lesmes ya, una vez que se ha revestido de ese manto de grandioso jurista, codeándose con muchos políticos de determinado signo, a partir de ahí ya Carlos Lesmes sube como la espuma en la carrera judicial. Y así, por ejemplo, él, que había negociado el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, consigue que ese nuevo Poder Judicial le nombre a él presidente, le nombre magistrado de la Audiencia Nacional y teniendo la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Parece ser que ahí comió muy bien zanahoria Carlos Lesmes y ya de repente ese es un nombramiento que hace el Consejo General del Poder Judicial a dedo. Supuestamente respeta el mérito y la capacidad, pero ya veremos que no. Y lo hace un Consejo General del Poder Judicial en el cual había actuado él como intermediario para que se nombraran esos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, ya tenemos a Carlos Lesmes en la Audiencia Nacional y en la presidencia de la Sala de lo Contencioso. A día de hoy, Carlos Lesmes, después de política, después de fiscal y después de ser unos añitos juez, había puesto 0 sentencias civiles, había puesto 0 sentencias penales, que es lo que durante años hace cualquier juez, cualquier magistrado español. Pues bien, Carlitos Lesmes, esta gran garrapata judicial, lo que posteriormente, ya de la Audiencia Nacional, qué curioso, le nombran magistrado del Tribunal Supremo. ¿Y quién le nombra magistrado del Tribunal Supremo? El Consejo General del Poder Judicial, nombrado por políticos, y ese Consejo General del Poder Judicial en donde él había estado negociando para cómo tenía que funcionar el Consejo, incluso la renovación en nombre de determinadas personas anteriormente. Ya algún consejo podía haber cambiado, pero él se había ido significando y por eso quizás así como pelirrojo por las zanahorias, quizás que fue comiendo. En su trayectoria, evidentemente, para que te nombren cargos políticos, los políticos, y para que el Consejo te dé puestos discrecionales que son a dedo, evidentemente, pues algo bien tenía que haber hecho Carlos Lesmes. Desde luego, portarse muy bien. Pues bueno, luego ya, curiosamente, ya tenemos a Carlos Lesmes allí y le nombran, como hemos dicho, magistrado del Tribunal Supremo. ¿Cómo se nombra también? El Consejo elige, ahí no se llega por oposición, ahí elige entre mérito y capacidad. Pero resulta que para llegar a ser magistrado del Tribunal Supremo hace falta unos requisitos. Luego te nombran, pero hace falta unos mínimos requisitos, como son estar 15 años en la carrera y 10 años como mínimo de magistrado. Pues bien, Carlos Lesmes no cumplía esos requisitos y hubo contienda porque hubo alguna otra compañera de la carrera judicial que dijo, oiga, no cumple los requisitos y yo los cumplo mucho mejor con muchos años. ¿Y por qué no cumplía Carlos Lesmes los requisitos? Porque como había estado de político, probablemente con tanta zanahoria, ese plazo de 8 años no había ejercido como magistrado, no había ejercido jurisdicción, no había sido ni magistrado ni fiscal. ¿Qué creéis que pasó con eso? Pues sí, amigos, sí. La Sala de lo Contencioso Administrativo, donde había sido nombrado curiosamente Carlos Lesmes, dijo que esos años de política se podían considerar como funciones jurídicas y que, bueno, que tampoco había que ponerse tan rigurosos. Y mantuvieron a Carlos Lesmes ahí como ese nombramiento del Tribunal Supremo, magistrado del Tribunal Supremo.
de la Sala de lo Contencioso. A día de hoy, Carlos Lesmes, la gran garrapata judicial que hemos padecido, no lo digo yo, es un símil que hago con la Constitución, aplicando la Constitución española. A día de hoy había llegado al Tribunal Supremo, y ¿cuántas sentencias civiles había puesto Carlos Lesmes en toda su trayectoria? Que creo que entró en el año 93 la carrera judicial y le nombraron magistrado del Supremo, creo, en el 2012 o algo así. ¿Cuántas sentencias civiles había? ¿Qué es lo que hace un juez cuando inicia y un montón de años? ¿Sabéis cuántas? 0. ¿Cuántas sentencias penales había puesto Carlos Lesmes? 0. Y estaba en el Tribunal Superior, en el Tribunal Supremo. Y, eso sí, ¿cuántas zanahorias había comido Carlos Lesmes? Según él mismo, los jueces les controlan con el palo y la zanahoria. Eso ya habría que contarlas. Llevamos unas cuantas. Pues bien, ya estaba Carlos Lesmes en el Tribunal Supremo. Y ahora ya en la jugada maestra. Ese fiscal venido a político y que luego asciende dentro de la carrera judicial en puestos de a dedo, es nombrado presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Sí, amigos, sí, amiguitos. Sí, a que parece mentira. Cuando le veis con esa barba que parece que tiene algo introducido en el cuerpo para poder ir así, ¿lo veis? Pues ya lo tenemos de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Año 2013. Qué curioso, año 2013, cuando yo con esta misma toga empecé a denunciar la corrupción judicial. ¿Qué os parece, amigos? Pues ya tenemos a esta gran garrapato judicial. Esto es sorna, esto es sarcasmo, libertad de expresión. Carlos Lesmes, no te enfades por contar tu currículum. Amigo, te pones la barba o te disfrazas. Y el palo intenta, por muchas posturitas que pongas, esto es lo que eres, esto es lo que eres. Pues bien, y no se le ocurre a otra cosa a Carlos Lesmes que nada más acceder al cargo, el subconsciente traiciona, y quien come muchas zanahorias piensa en zanahorias. Y quien es un miedoso y un cagón piensa en el palo. Y a Carlos Lesmes le traiciona el subconsciente, y nada más entrar llega y dice: a los jueces se les controla con el palo y la zanahoria. El palo te lo vas a meter por donde las zanahorias, Carlos Lesmes. Ya ves que algunos no tragamos ni palos ni zanahorias. Somos ciudadanos españoles, libres, y tenemos dos cositas que tú jamás vas a tener, ni la tendrás, por muy presidente del Tribunal Supremo que hayas sido y del Consejo General del Poder Judicial. Ahora estás escondido porque sabes que todo lo que se está moviendo es un peligro para ti y para tus secuaces, Pero esta es la trayectoria de Carlitos Lesmes. Y esto lo conecto con que, evidentemente, yo empecé a denunciar la corrupción judicial, ya sabéis, en Badajoz, y luego descubrí toda la parafernalia que había allí con el decano de Badajoz, Emilio García-Mediocancho, la mujer del decano de Badajoz, Samantha Reynolds, también magistrada, que me represaliaron, las violadoras de derechos fundamentales, Marta Hernández, magistrada, y Beatriz Viedma, magistrada, que ahora está investigando bulos del hermano del presidente del gobierno. Todos estos empezaron a hacer represalias contra un magistrado que era yo, además, aún seguía siendo magistrado, y todo eso fue amparado por Carlitos Lesmes, gran garrapata judicial, garrapatas en el resto del consejo, garrapato, jefe de garrapatas judicial, Carlos Lesmes, y no solamente amparó a estos señores, ascendió a algunos, sino que además me represalió a mí. Y como magistrado, a mí no se me tramitaron las bajas, se me suspendió de empleo y sueldo sin que concurriera causa legal prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y posteriormente se falsearon los expedientes cuando lo descubrí, y finalmente consiguió quitarme de la carrera a pesar de que yo podía recurrir, y todo ello lo publicó en el BOE de manera absolutamente ilegal. Aquí nos veremos posteriormente, Carlos Lesmes. Y luego Carlos Lesmes, ¿qué hizo cuando ahora ha huido? Se fue a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. ¿De qué se encarga la Sala Tercera? La Sala Tercera se encarga de revisar las ilegalidades del Consejo General del Poder Judicial, es decir, de revisar las ilegalidades de Carlos Lesmes. Carlos Lesmes está en la Sala Tercera y está sala que tiene que controlar todo lo que ha hecho durante su periodo Carlos Lesmes. Sí, amigos, suponemos que estará ahí intentando acceder. Y ya veremos cómo supuestamente, según el Boletín Oficial del Estado, Carlos Lesmes formaba parte de la sala que tenía que juzgar lo que me había hecho a mí como presidente del Consejo General del Poder Judicial.
¿A que os parece increíble, amigos? No os preocupéis que está todo en documentación pública y oficial. Bueno, pues ese es el señor Carlitos Lesmes, garrapatín judicial, lo que ha hecho, cómo ha accedido a la carrera, y ahora os podéis entender por qué si este político venido a más en la carrera judicial ha amparado y ha permitido las actuaciones de algunos miembros de la carrera judicial actuando en grupo, actuando como grupo organizado para favorecer a familiares y allegados en los procedimientos judiciales y represaliando a cualquier abogado o ciudadano que denuncie los hechos que esta mafia judicial lleva a cabo. Por eso, Carlitos Lesmes y toda la mafia judicial, ¿te teníais mucho miedo a esta toga? Por eso me pongo la toga, en homenaje a vosotros. Yo sí, mirad, ahí están los títulos todos. Los títulos de juez por oposición, de magistrado de carrera, miembro de sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, he sido decano, he puesto miles de sentencias civiles, he puesto miles de sentencias penales, he estado en juzgados de instrucción, Carlos Lesmes, tú cero, juzgados de primera instancia de instrucción, perdón, Carlos Lesmes, tú cero, juzgados de lo penal, Carlos Lesmes, tú cero, juzgado de vigilancia penitenciaria, Carlos Lesmes, tú cero, he sido también decano, Carlos Lesmes, tú no, he sido también presidente de Junta Electoral de Zona, Carlos Lesmes, tú no, he sido encargado de registro civil, Carlos Lesmes, tú no, y sobre todo, siendo magistrado de carrera, denuncié la puñetera corrupción judicial que ha acabado con la carrera judicial, ascendiendo a toda la miseria que había en la carrera judicial. He denunciado la corrupción judicial como magistrado, eso me ha costado pues, la toga, no obstante no ha desaparecido la toga, ¿lo veis, garrapatas? Sigo teniendo la toga, ¿has visto? Y os hace más daño que anteriormente. Y por supuesto sigo denunciando corrupción judicial ahora como abogado. Como fui juez de magistrado, denuncié la corrupción judicial y la denuncié como ciudadano, que en ese momento era magistrado. Ahora la denuncio como abogado, ciudadano fundamentalmente, con mis derechos fundamentales y humanos reconocidos en la Constitución. A toda esta gente le quieren que veáis el cargo, porque a que nadie podía pensar que había llegado este señor ahí sin haber puesto ni una sentencia civil ni una sentencia penal, sin haber estado en juzgados de primera instancia de instrucción ni de lo penal ni absolutamente nada de eso. A que nadie lo podía saber, a que nadie sabía o muy poca gente que era una gran, que ha sido durante 8 años un político de segunda, un director general, que eso está secretario de Estado, subsecretario, director general, está bajo, o sea, que no era nadie ni siquiera dentro de la política, pero debió portarse muy bien y ser muy servicial y fijaros cómo luego ascendió en la carrera judicial. Pero lo importante es la publicidad, que conozcáis la realidad de las cosas y quién es este señor. Ahora ya seguro que lo veis con otros ojos, lo veis como una garrapatas, y por otro lado, comiendo zanahorias, es un animal, el burro garrapata, le podemos llamar, burro garrapata o garrapata a Carlos Lesmes. Le veréis pues garrapateando, chupando sangre, por otro lado, comiendo muchas zanahorias. Entonces, vamos a quitarle ese halo. Y sentencias civiles, Carlos Lesmes, te repito, 0. Sentencias penales, Carlos Lesmes, 0. ¿Cuántas causas has instruido en tu puñetera vida? 0, Carlos Lesmes. Ahora ya lo sabe mucha más gente que anteriormente. Por eso, para descifrar a este tipo de gente, es necesario, amigos, que le deis al me gusta al vídeo para que se difunda, que comentéis, que compartáis, que veáis si puede ser la publicidad, que os suscribáis los que no estáis suscritos, que os hagáis miembro de esta comunidad, de este canal que es vuestro precisamente para desenmascarar a todo este tipo de gente y para quitarles, para ver la realidad de lo que son. No han sido jueces. Un juez, si no ha instruido nunca, si no ha puesto ninguna sentencia civil ni penal, pues es un juez muy atípico, y mucho más si ha estado 8 años al servicio de políticos y que luego se acredita cómo sube como la espuma. Haceros miembros del canal, quien pueda aportar de colaboración de manera directa de alguna de las formas que está en el canal, os lo ruego, y vamos a seguir, por supuesto, luchando por la carrera judicial, pero especialmente por nuestro país y por nuestra patria. Y aunque la Constitución tiene muchos fallos, aunque no estamos en una democracia, aunque no estamos en un Estado de Derecho, porque ya estáis viendo, si pasa eso no puede haber eso no es un Estado de Derecho cuando se amparan mafias judiciales por quien debe controlarlas. Eso no se puede considerar ni un Estado de Derecho ni una democracia. Pero tenemos que luchar por nuestros derechos fundamentales e individuales para luego, posteriormente, poder ir depurando las instituciones.
Muchas gracias, un saludo y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.